Juan Juan 13, 13, del 1 al 17. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y Dios volvía, se levantó. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Vale, gracias, Aitana. Bien, lo hemos dicho muchas veces. En Juan, en el capítulo 12, es, digamos, el prólogo, algo muy importante, es la última cena. ¿Vale? La última cena donde van a pasar muchas cosas. Y el Señor Jesús está a horas pocas, de que sea prendido, sea enjuiciado de forma falsa, acusado de forma falsa, sea golpeado, torturado, condenado y crucificado. Quedan horas. Y siempre hemos dicho que estos capítulos que hay, de capítulo 13, 14, 15, 16, Jesús son sus últimas horas, y aquí lo acaba de leer Aitana, su corazón se angustia, sabe a lo que va, sabe lo que viene, la importancia que tiene, lo grave que es y lo duro que va a ser para él, que nosotros no podemos ni imaginarlo. Nosotros nos imaginamos más o menos el dolor físico, pero el espiritual no tenemos ni idea. Bueno, en estas últimas horas, cuando alguien está en una situación así, dice lo nuclear, lo importante, lo que tiene que quedar. Pues fijaros lo que sucede. ¿Veis en esta imagen de aquí? ¿Vale? La escena del lavamiento de los pies la tenemos bastante integrada en el mundo judío-cristiano, ¿sí? Entonces nos parece normal, es muy absurda, es muy loco. Lo que sucede ahí es muy marciano, no sé cómo calificarlo. Todos sabemos que el maestro, el rabí, es servido por sus discípulos. Cuando en Israel una persona era maestro, rabí, a él iban los estudiantes que querían ver si podían acceder a sus enseñanzas, si este maestro admitía, entre su grupo de elegidos, admitía a esta persona. No sé cómo sería el proceso de selección. El Señor Jesús es un rabí bastante peculiar, porque él llamaba a sus discípulos. Él iba a ellos y los llamaba. Y un rabí era servido. La parte, vamos a llamarlo, logística, de necesidades básicas muchas veces, pues los discípulos, los seguidores, los cercanos, eran los que lo procuraban gestionar todo. Si nos acordamos de la mujer samaritana, ¿vale? En el pozo, pues el Señor Jesús espera y los discípulos van al pueblo, van a ver, en fin, eso era lo normal. En el caso de Jesús, esto no es nada normal. O sea, lo que está sucediendo en esta escena, en esto que acabamos de leer, que el maestro se quita la túnica, lo que queda debajo. A mí la verdad es que este cuadro no lo conocía, lo pillé casi de casualidad, pero me gusta mucho lo que está representando. Muchos sabéis que
en aquella época uno tenía una especie de sayal, no sé si la palabra sería sayal, una especie de túnica muy, muy básica, que sería quizá la ropa interior, no sé. Y luego encima una túnica, ya un poquito mejor. Cuando uno iba a hacer algún trabajo manual, algún trabajo que requería, en fin, ensuciarse y cosas así, uno se quitaba la túnica y además iba más ligero, más amplio. El Señor Jesús se quita la túnica en medio de la cena. Están cenando, imaginaros lo impactante de esto para sus discípulos. Imaginaros lo impactante. Estar cenando con, entiendo yo, tranquilidad y alegría, y de pronto el Maestro, el Señor Jesús, se levanta y se quita la túnica. ¿Esto qué es? No solamente eso, sino que coge un trapo, se lo lía a la cintura, coge alguna, me sale la palabra palangana, ¿vale? La llena de agua y empieza a lavar los pies. Algo que sabéis, lo hacían los criados de las casas como muy criados. Era un servicio a los visitantes que lo hacía, en fin, era un servicio muy humilde. El rabí, el maestro, Jesús, el Mesías, se viste de esclavo y hace las tareas de un criado del más bajo, vamos a llamarlo así, del más bajo nivel, por decirlo así, ¿vale? El propio maestro, o sea, es bastante lógico el exabrupto de Pedro, bastante entendible. Señor, o sea, es el único que expresa lo que todos los demás están seguramente sintiendo, pensando o a lo mejor hasta murmurando. Aquí hay muchas expresiones. Hay uno que está así, con las manos así, ¿vale? Y este que está en esta imagen está lavando los pies en este momento, ese es Pedro, que tiene una cara de haber mordido un limón. Está muy contrariado. Vale, lógico que estuviera contrariado, es lógico. ¿Por qué el Señor Jesús en sus últimas horas le dedica, calculemos, 12 discípulos, 2-3 minutos por discípulo, casi entre 20 minutos y media hora en lavar pies? ¿Por qué lo hace así y en ese momento? Y además no se lo hace a uno, se lo hace a todos. Si hubiera querido dar una lección, podría haberlo hecho de forma verbal. Una cosa que he nombrado Lea, hay una máxima que dice que los alumnos aprenden, no recuerdo mucho si era el 20% de lo que se dice, el 30% de lo que se escribe y el 50% de lo que se hace y de lo que se ve hacer. ¿Podría habérselo hecho, por ejemplo, a Pedro? Y los demás miran y dicen, fijaros, lo que he hecho con Pedro, lava los pies a los discípulos, incluido Judas, a todos. Y yo cuando estaba leyendo el texto y estaba reflexionando sobre esta situación, me estaba preguntando, en el momento en que Jesús le lava los pies a Judas, ¿qué estaría pensando Judas? ¿Cómo se sentiría? ¿Y cómo se sentiría el Señor Jesús lavando los pies a alguien que, ya lo está diciendo, sabe que lo va a traicionar en nada, pero le lava los pies? Lo hace. ¿Por qué hace semejante cosa y procede de esta manera a pocas horas de que lo detengan, sabiendo que va a pasar esto? Bien, vamos a coger el texto este que hemos leído, no todo, sino una última parte, ¿vale? Y vamos a detenernos en algunas cosas que... ¿Lo veis? Sí, vale. Como veis, algunas cosas que he puesto en otro color, vamos a detenernos un poquito. Voy a leerlo, este fragmento nada más. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El Señor Jesús no daba puntadas sin hilo. ¿Sabían ellos lo que estaba haciendo? Estaban bastante a cuadros. Nosotros, acostumbrados a esa escena, después de 2000 años, pues la pregunta quizá no nos venga a nosotros. Pero yo creo que si profundizamos un poco en el significado, tampoco, al igual que los discípulos, tenemos muy, muy claro exactamente lo que estaba pasando. Pero los discípulos sí que estaban totalmente fuera de juego. ¿Sabéis lo que os he hecho? Hombre, lo obvio era obvio, por supuesto, pero el Señor Jesús siempre enseñaba algo más. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy.
didáscalos y quirios, el que enseña y el Señor, con mayúsculas. Este es un momento donde el Señor Jesús asume su título oficial, pero sin tapujos. No solamente eso. Cuando lo vuelve a decir, algunos autores remarcan que cambia el orden. Porque dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, efectivamente. ¿Qué es lo que ha hecho? Con este lavamiento de los pies, el Señor Jesús, ¿qué ha hecho? Y nos podemos incluir con los discípulos. Somos los creyentes, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, somos sus discípulos, sus seguidores. ¿Vale? Un discípulo es el que quiere aprender cada vez más de su maestro y quiere parecerse cada vez más a él. Eso somos nosotros, ¿sí? Pues, ¿qué ha hecho aquí el Señor Jesús? Nos ha puesto en un problema. Nos ha puesto en un problema. Porque ahora no nos podemos zafar de algo que nos va a pedir. Y es que nos tenemos que servir los unos a los otros. Y por decirlo de alguna forma, el listón que Jesús ha puesto es tan bajo. ¿Me explico con esta expresión? Es de tal humildad que si Él, que es el Kyrios, que es el Señor, que es nuestro Maestro, lo ha hecho, nosotros no podemos decir que no a nada. No hay servicio pequeño que nosotros no podamos ni debamos hacer. El Señor Jesús está poniendo los cimientos de lo que va a ser su iglesia, su pueblo, la eclesia, la comunidad de creyentes. Y en este primer acto, donde Él actúa, pero no de una forma, lo hace de verdad. O sea, Él lava los pies de verdad a todos los que están ahí. No hace un ejemplo pequeño, lo hace. Y luego se pone la túnica, otra vez se reviste de el rabí, el maestro. Pero el rabí maestro, el Señor, ha lavado los pies a sus seguidores. La primera lección que Jesús enseña a su incipiente iglesia es, por tanto, servir a los demás de forma humilde. Pero no solamente con el ánimo de servir, sino con el ánimo de amar. Vuelvo a decirlo. También le lavó los pies a Judas. También. Y si recordáis una predicación de hace no demasiado, hasta el último instante, el Señor Jesús siempre trata a Judas de una forma, vamos a llamarlo así, cariñosa, siempre mostrándole que le amaba, porque Jesús amaba a Judas. Entonces, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, al que seguimos, al que, aunque de forma imperfecta, amamos, del que queremos aprender, Él lava los pies. Él se pone en una posición de siervo. Y lo que Él nos está diciendo es que, además, lo hagamos como lo ha hecho Él. Porque os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, pues para ser, digamos, uno de los primeros pilares de lo que va a ser su iglesia, está bastante claro. O sea, no hay una opción de no servir. Eso lo veremos después. Pero el Señor Jesús dice, yo, Maestro y Señor, he hecho esto, vosotros entonces también. Porque si no se hiciera eso, significa que yo soy superior a Jesús, que yo soy más que Dios. Yo estoy seguro de que si a todos los que estáis aquí y los que a lo mejor estáis viendo en YouTube, no os vería vuestras manos, pero si yo pregunto, ¿te consideras mayor que el Señor? Nadie levantaría la mano. Pero si no nos consideramos mayores que el Señor, lo cual está bien, no podemos dejar de servir. O sea, en el discípulo de Jesús, el servicio es algo
que tiene que estar en nuestros genes. La Iglesia está unida por muchas razones, primeramente por el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que nos une, hay muchas, pero aquí hay dos puntos que yo me gustaría resaltar, que los reflexionáramos. Estamos unidos primero porque a ti y a mí Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado. Nos une Jesús lavando nuestro corazón entenebrecido, lavando nuestros pies todos los días. No me voy a meter, que muchos he dicho y muchos se dirá, y está muy bien, en la conversación que tiene Pedro con Jesús cuando no quiere que le lave los pies, sino que le lave todo. Pero bueno, una de las cosas que nos une es que todos nosotros, todos los hijos e hijas de Dios, hemos pasado por el mismo lugar. Hemos pasado a los pies de la cruz, cada cual con su historia, cada cual con sus heridas, con su mochila cargada de pecado. Y cada uno de nosotros hemos ido a Jesús, Jesús nos ha perdonado, nos ha salvado. Y eso nos une. Y eso nos une. Y también nos une el hecho de que ahora nuestro Señor y Maestro nos llama a serviros los unos a los otros. Y llama a la comunidad, habla en plural. Yo no puedo servir a mis hermanos en mi casa. A veces sí, pero muy pocas. A ver, ahora con esto del Zoom, tenemos reuniones por Zoom. Pero creo que me explico lo que estoy diciendo. Vivimos en una sociedad, y el domingo pasado Mariano hizo referencia a este texto de Romanos, donde dice que no os amoldéis a este tiempo. Es decir, y además con la sabiduría que el Señor dio a Pablo, es algo que es atemporal. Porque en el año 1200 había unos problemas, en el año 1832 había otros y en este año tenemos otros. Y la Iglesia está en este mundo. En este momento el mundo te enseña que tú miras por tu pellejo y no por el de los demás. En este momento la sociedad te enseña que tienes muchas cosas por las que ofenderte, que no te han mirado como debes, como deberían mirarte, que no te han dado las gracias como debían dártelas, que no te han tratado como tú mereces. En esta sociedad nos alientan a estar en la República Independiente de mi casa, a liberarme de las relaciones tóxicas, a solamente tener relación con las personas que me aportan algo positivo. Esto es lo que nos enseña. Y aquí tenemos a un Señor Jesús que está lavando los pies a Judas y a todos los demás, y es el Kyrios, y es el Maestro. Voy a leer un texto, si me queréis acompañar, no lo voy a poner aquí, ahora voy a poner otra cosa aquí. Está en Mateo. Mateo 20, ¿os acordáis que hay un poco de barullo entre los discípulos? ¿Quién va a ser el mayor? Y entonces dice, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, no por todos. Porque la gente, las personas que no aceptan esa salvación tan cara, que a un Dios creador lo hizo ser como uno de nosotros y pasar por todo esto, no servirá. Pero vino para servir el Dios creador. El que moldeó, siempre digo este versículo porque me encanta, el que moldeó la estrella con las puntas de sus dedos. Las estrellas, las moldeó con las puntas de sus dedos. Ese Señor se hizo como uno de nosotros y vino a servirnos a nosotros, criaturas suyas. Muy bien, el Señor Jesús le hizo esto a los discípulos. ¿Entendéis lo que os he hecho? ¿Entendieron? Pasado el tiempo, vamos a ver unos poquitos ejemplos. Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores
Y todos, jóvenes y mayores, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Juan. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Parece ser que sí que aprendieron esto. Lo que tenemos que tener cuidado es que la sociedad en la que vivimos nos enseña lo contrario. Y entonces sí que estamos teniendo, y eso que lo he comentado alguna vez, y en conversaciones entre nosotros, así en privado, estamos observando que cada vez más es más frecuente la existencia de consumidores de servicios religiosos. Es decir, de acercarse a la iglesia, disfrutar de la música, de la alabanza, del mensaje, fantástico. Pero todo creyente tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, Dios lo ha capacitado para servir a la iglesia en su crecimiento. La iglesia es un edificio que va creciendo, orgánico, coordinado por el Señor. Si yo tengo el Espíritu Santo, me ha capacitado, pero no sirvo a mis hermanos, ¿qué hago? ¿Soy mayor que Jesús? No. Porque si Él, siendo Quirios y siendo el Maestro, el Señor, lavó los pies, Él, si yo no me pongo a servir, aunque por mi boca yo puedo decir, por supuesto que el Señor es mayor que yo, mi actitud es de, yo eso no tengo por qué hacerlo, lo cual me supone que me pone por encima, y sabemos que no es así. Si lo llevamos a la conciencia, no lo haríamos jamás, no lo haríamos jamás. Sabemos dónde estamos. Pero en nuestro día a día, cuando esa verdad ya no está tan en superficie, llegamos a las actitudes estas, donde yo vengo a que me sirvan, pero no para servir. Si nos descuidamos, por esto es una advertencia y además fundamental. Y vamos ya terminando. Porque fijaros lo que dice. Al final dice, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Nosotros somos siervos del Señor, como decía Pablo, doulos, el esclavo, el siervo por amor a mi Señor. ¿Vale? Y somos enviados. A nosotros se nos ha encargado, fijaros vosotros qué pedazo de responsabilidad, anunciar la buena noticia. Pero ningún siervo es mayor que su Señor y ni ningún enviado, seguimos siendo nosotros, somos mayores que el que nos envió. Vale. Todo esto que ha hecho el Señor Jesús, en este momento tan impactante para los discípulos, todo esto, al final dice, si hacéis esto, seréis felices. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Estábamos hablando hace poco en Misión Urbana, en un devocional, lo estaba comentando. Cuando uno es creyente, cuando uno se entrega a Cristo, lo estaba hablando ayer con una hermana, lo sabéis muy bien, el término, una cosa es la justificación, es decir, el momento en que yo entrego mi vida a Dios y Él me salva, es en ese momento yo ya pertenezco a Él y a su pueblo y ya tengo el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Y luego está lo que viene después, que es la santificación, el proceso en mi vida donde yo voy entregando, que mira que nos cuesta, a unos nos cuesta más que a otros, entregando las áreas de mi vida a la soberanía de Cristo. Vale. Pues en el momento en que eso sucede, se pone en marcha un mecanismo que nos puede ser fastidioso. Voy a utilizar la división clásica de cuerpo, mente y espíritu. Podemos disfrutar con el cuerpo un montón de cosas, el sexo, la comida, la brisa del mar, o sea, hay un montón de cosas, lo táctil. Tenemos un cuerpo que es un instrumento que nos permite disfrutar de placeres. Luego hay una mente, y algunos de vosotros, yo creo que todos, en algún momento hemos tenido como una especie de... Cuando algo entiendes, o algo comprendes, o algo te impacta, hay una especie de, no sé si llamarlo así, placer cerebral, no sé cómo llamarlo, algo que te estimula, algo que bien. Pero luego hay un gozo y una alegría espiritual. Y la alegría espiritual
está en todos aquellos momentos en los que estamos cercanos al Señor, en que estamos cumpliendo su voluntad, donde nos acercamos a su palabra y de pronto entendemos cómo nos ama, cuánto nos ha perdonado. Cuando empezamos a entender o experimentamos en nosotros o en alguien cercano a nosotros un trabajo que Dios ha hecho, algo que... Y hermanos y hermanas, sé que habéis pasado por ahí, sobre todo cuando tenéis años. Cuando eso sucede es un gozo que no tiene comparación con ningún otro. Pero ¿cuál es la parte negativa? Que cuando no estamos así, da igual lo que hagamos, ya no estamos contentos, lo suficientemente contentos. Hay cosas que nos pueden dar cierto gozo, cierto placer, cierto gusto, pero ya no. Porque el gozo del creyente está en servir a su Señor. Entonces, cuanto más me alejo del servicio al Señor y al Maestro al que yo sigo, más complicado va a ser el que seamos macarios, felices. Esa felicidad que no tiene que ver con que mis circunstancias vitales sean perfectas, no, porque yo puedo tener circunstancias vitales realmente penosas, pero tener un gozo que no tiene que ver con ellas. Pero eso lo tenemos y el Señor nos lo advierte. Si hacéis estas cosas, si lo sabéis y las hacéis, entonces seréis felices. ¿Y cuántas veces yo lo he experimentado? A veces veo a hermanos y hermanas con una sensación, no sé cómo decirlo, de tonos grises, de que parece que las cosas ya han perdido su chispa. Y eso es un Espíritu Santo contristado. No solamente que también por el pecado no confesado, pero es que el Señor Jesús nos ha llamado al servicio los unos a los otros, en su iglesia, en comunidad, en plural. Y esta sociedad que nos enseña a estar solitos con nuestro Netflix, nuestro HBO, pues nos aísla mucho. Y ya no podemos servir, se nos van las oportunidades. Se nos van las oportunidades de servir. Y cuanto más sirvamos, más gozosos estaremos. Vale, y esto entonces ya tiene ciertas implicaciones. Vamos cerrando. No servir a los demás no es una opción. Venir un domingo, sentarse, cantar, escuchar e irse, no servir, no es una opción para un creyente. Sí que ha habido situaciones, que yo lo sé, donde a veces una persona ha pasado por una situación muy difícil y necesita que el Señor sane heridas. Yo he hablado con algunas de estas personas, se sientan, escuchan y a veces alguno me ha dicho, es que yo en este momento solo necesito poder escuchar la alabanza y el mensaje, pero no puedo con nada más. Salvo estas situaciones puntuales que el Señor cuida, que el Señor dirige en su iglesia, a través de su iglesia, que el Señor cura, sana. Salvo estas situaciones puntuales, estamos llamados al servicio. Y si no servimos, estamos patinando sobre hielo y muchos kilómetros. Porque el Señor Jesús lo hizo y nosotros, lo sabemos, no somos mayores que Él. La tendencia actual, lo vuelvo a repetir para que no se olvide, es una tendencia actual donde, no conscientemente, eso lo quiero entender así, pero venimos a la iglesia para que nos sirvan, para que nos den cosas, pero hay que preguntarse, ¿yo qué puedo aportar? El Señor, ¿para qué me ha capacitado? ¿En qué puedo ser de bendición para mis hermanos y mis hermanas? ¿Cómo puedo cuidar? ¿Cómo puedo ayudar a la extensión del reino? Esa es la pregunta. Y no hay pies que Jesús no haya lavado. Yo he visto en misión urbana a una persona lavando literalmente los pies a una persona que vivía en calle, que hasta donde yo sé, os aseguro que ninguno de los discípulos de Jesús tenía pies como los que yo vi ahí. Los discípulos de Jesús tenían los pies mucho mejor que los de este hombre que vivía en la calle. Y hay una persona lavándole los pies y cortándole las uñas. Eso es servicio. Y el Señor Jesús lo habría hecho, porque nos ama. ¿Entendéis lo que os he hecho? Le pregunta a sus discípulos, y la pregunta es para nosotros, ¿entendemos lo que nos ha hecho? Nos ha comprometido. Porque si el Señor Jesús ha hecho eso, yo no soy nadie, ni un milímetro más cercano a Jesús para no hacer lo propio. Esto es un antídoto fantástico contra
grandes personalismos y personas y proyectos que son súper luminosos, pero Jesús no aparece demasiado brillante. Parece que brillan las personas. No. El Señor Jesús nos llama a un servicio, y a un servicio humilde, y a un servicio amoroso, que solo podremos hacer con el Espíritu Santo, que es Dios es el único capaz de amar a Judas y lavarle los pies. Porque es un amor incondicional, que no depende de lo que el otro ha hecho, está haciendo o vaya a hacer. Si nosotros vamos a querer servir igual que el Señor, tenemos que servir así, y solo lo podremos hacer con Él. Y lo último, porque el Señor lavó los pies. Hay una cosa que hemos leído antes. Al soberbio, Dios lo humilla. Y al humilde, Dios lo exalta, lo enaltece. Vamos a cerrar con este texto. Haya pues en vosotros esta actitud, nos lo dice a nosotros, Haya pues en vosotros, hermanos y hermanas que acudéis a la iglesia que se reúne en Agustín de Aragón, número 53, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que ya explicó muy bien Rubén, que si esto fuera un producto a vender, menudo producto tenemos que convencer a la gente que nos compre. Es decir, a un ajusticiado con el peor castigo posible, pero ¿qué tipo de delincuente habrá sido este? Y se humilló, nadie lo humilló. Es que fijaros en el texto. Nadie humilló, es imposible. Él se humilla a sí mismo. Él no tenía por qué lavar los pies, ni los tuyos ni los míos, y lo hizo. Y vino a rescatar a los que estábamos perdidos. Y vino a sufrir lo que tendría que haber sido nuestra muerte y nuestro castigo. Él lo hizo. Él, por propia voluntad. Y aquí he puesto Kyrios, no está en el texto, pero es que estamos hablando del Señor. El Señor nos lavó los pies, nos limpió el corazón. Y por eso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.